dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿Pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ilumines, Señor, para escuchar tu palabra, para poder, Señor, estar atentos a ella con un oído humilde, Señor, delante de ti. Y también, Señor, te ruego que nuestra mente, nuestro corazón estén inclinados, Señor, hacia la obediencia. Te pido también, Señor, que tú utilices mis labios para la edificación de tu iglesia. En el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Bien, este es el tercer mensaje que estamos considerando de esta serie del libro de Nehemías. Como decía hace la semana antepasada, este libro es muy habitual que se utilice para hablar de técnicas y cómo ser un buen líder. Pero no solo eso, sino que también nos enseña estrategias para nuestra vida diaria y también para nuestra vida espiritual, de cómo crecer espiritualmente en el Señor. Este sermón, que es el tercero de la serie, lleva como título La estrategia de Nehemías. Y todos sabemos lo importante que son las estrategias. El libro de Nehemías tiene un profundo matiz de tipo político. Digo esto porque las oposiciones que nosotros vemos acá en el libro no son precisamente oposiciones de carácter religioso, sino que son de carácter político. De hecho, no son sacerdotes los que se oponen, sino que son los propios gobernadores de las provincias aledañas a Jerusalén, como Samaria, por ejemplo, o la Transjordania, y vemos que tiene un tinte político. Ahora, esto no significa que lo político sea desconectable de nuestra espiritualidad. De hecho, nuestra espiritualidad va a determinar nuestras ideas políticas, porque el cristiano tiene ideas políticas, pero nuestra espiritualidad las determina. ¿Por qué razón? Porque nuestras ideas políticas van a estar arraigadas o no en la palabra de Dios, en cuanto mayor confianza tengamos en la palabra de Dios. Entonces, denme un segundo, por favor, que tengo un problema técnico aquí. Bien, vamos a considerar
tres elementos de esta estrategia de Nehemías y cómo va llevando a cabo esta estrategia para iniciar la reconstrucción de las murallas y de las puertas de la ciudad. Recordemos que es una cuestión de seguridad, comillas, nacional, tener una ciudad bien resguardada de los enemigos, de los ladrones, de las bestias que están salvajes, que estaban por ahí. O sea, era clave tener una buena muralla protegiendo la ciudad. Primero, Nehemías lo que hace del versículo 1, perdón, del 11 al 15, es evaluar la situación. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación de la situación? Primero, podemos ver que en el versículo 11 nos relata que 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche. Cuando llega Esdras, ahí el capítulo 8, cuando lo relata, también dice que 3 días después, o sea, lo que hace Nehemías es descansar un corto tiempo. Recuerden que él había estado 4 meses en en oración y había estado preparándose para tener una oportunidad con el rey, y precisamente el rey le da todo lo que Nehemías pide. Eso da cuenta también de la calidad del trabajo que Nehemías tiene. Tenemos claro que muchos empleadores son bastante mala gente, ¿cierto? Claramente no todos, pero sí son mala gente. Pero fíjense que un empleador siempre está más dispuesto a un empleado a ser condescendiente con un empleado responsable que con uno que no lo es. Parece que esto pasó en el caso de Nehemías. Le dio todo, ¿cierto? Pero también estaba la poderosa mano de Dios apoyándolo. Pero no era un flojo, no era un irresponsable. No, no le devolvía, no sé, el vino al rey de su copa. Él era un hombre respetuoso, un hombre que estaba, digamos, contento y haciendo bien el trabajo que realizaba. Entonces, descansa 3 días, porque él había, desde que se habla con el rey hasta que llega, más o menos pasan 4 meses más. Entonces, ellos viajaban aproximadamente 15 kilómetros diarios, muy temprano en la mañana, porque en la noche había peligros, muy temprano en la mañana, hasta la hora de mucho calor, donde se resguardaban seguramente en algún lugar, y ellos, porque había demasiado sol, y luego descansaban en la noche, y así. Imagínense un viaje. O sea, ir con los niños en un viaje así, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Serían 4 meses preguntando cuánto falta. ¿Cuánto falta? 3 meses y medio. ¿Cuánto falta? 2 meses. Era un viaje muy agotador, y lo que hace Nehemías es descansar, ¿cierto? Y guardó silencio también, fue bastante prudente. Él dijo, hay que esperar que el pan esté dentro del horno y que salga. No voy a contar nada antes. No era alguien que andaba contando por aquí, por allá, esto me habló el Señor, esto no. No, él era un hombre prudente, silencioso seguramente, y no contó lo que el Señor le había mandado hacer hasta el momento oportuno. Y lo que hace también es ir al lugar. No se imagina las cosas. Nehemías es bastante realista en este sentido, porque él no hace ningún plan específico, era reconstruir claramente, pero lo primero que quería hacer era evaluar la situación in situ, en el lugar. Y fue una muy buena estrategia, porque ahí se dio cuenta lo destruidas que estaban. Él recorre toda la parte sur de la ciudad, porque seguramente la parte norte, dicen los comentaristas, que estaba totalmente destruida, porque era la parte más vulnerable de Jerusalén. Entonces, era verdaderamente un caos ver a la ciudad en una depresión,
en términos de la seguridad que tenían, pero también esto representaba la propia espiritualidad del pueblo. Ellos tenían o estaban en un momento de depresión espiritual también. Entonces, avancemos. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, básicamente porque él se basó en el llamamiento que Dios le había hecho. Esa era su convicción. Su convicción era que Dios lo había invitado. Recuerden, no por medios sobrenaturales como pasaba en otros llamamientos, sino que lo había hecho por medio de Ananías o Hananías, un hombre de Jerusalén que le cuenta la condición en que está el pueblo. Entonces, cuando él se da cuenta de esto, siente y sabe y está seguro de que el Señor lo había llamado y por lo tanto el proyecto no era suyo, no era su estrategia, sino que era el proyecto y la estrategia de Dios. ¿Cómo nos afecta, queridos hermanos, a propósito de esto, el cansancio físico? Está comprobado que el cansancio físico afecta también emocionalmente. Nos pone más sensibles, nos pone más irritables. Pero ¿saben qué? El descanso está un poco subvalorado y también no solo el descanso, sino también el trabajo o la cantidad de trabajo que uno realiza está sobrevalorada. Si me dan un segundo, por favor. ¿Para qué les voy a decir? Cierren la puerta porque estoy escuchando mi voz y tengo un eco que me desconcentra. Gracias. Entonces, y bajen un poquito el volumen porque sigo escuchando. Porfa. Ya. El cansancio nos pone, nos afecta también emocionalmente, como decía. Lo que decía es que el descanso está subvalorado y el trabajo o la cantidad de trabajo está sobrevalorada. ¿Por qué digo esto? Porque a muchos nos incomoda un poco que la gente sepa que descansamos. Voy a poner mi propio caso. Hace algunos días una hermana me escribe y me dice, perdón pastor que lo interrumpe en la hora de la siesta. Y yo le digo, chita, ojalá pudiera dormir siesta todos los días. Esto fue la semana antepasada, creo. Entonces, yo tuve la intención de, ese ojalá pudiera dormir todos los días, es cierto. Pero podría haberle dicho, no estaba durmiendo siesta. Pero tuve la necesidad de decir que ojalá durmiera todos los días. Y después, analizando esta respuesta que yo di, era, no vaya a creer que yo duermo siesta todos los días. Entonces la semana pasada, yo dije, esto es una tontera. Si yo puedo hacerlo, lo hago. Es como, a ver, son las circunstancias del trabajo de cada uno. Algunos dicen, yo no puedo hacer esto. A ver, voy a explicarlo muy bien. Lo que hice fue, intenté dormir siesta la semana pasada y logré hacerlo casi todos los días. En mi licencia, que tuve el año pasado, de 3 meses, dormí 2 siestas. Cuando debería haber dormido muchas siestas. Bueno, no lo hice. Intenté hacerlo esta semana y varios días puedo dormir. Y fue muy reparador, funcioné mucho mejor durante el día, porque me levanto muy temprano. Entonces, pero da un poco de pudor decir, sí, yo duermo siesta todos los días. O sea, muchas veces mi esposa me decía, oye, descansa, no sé qué. Y yo decía, sí, pero es que mis hermanos que están en sus pegas no tienen la oportunidad de acostarse a dormir y yo sí. Entonces no lo voy a hacer. Y dije, bueno, son las circunstancias de cada uno. A algunos les tocó un trabajo mucho más duro, otros son
felices y están haciendo totalmente lo que habían planificado de su vida, y otros no, y cada uno vive con sus circunstancias. Yo no puedo compartir un poco de siesta con alguien, entonces es un regalo que podría aprovechar. Pero uno está muy dispuesto a decir cuánto trabaja, está muy dispuesto a decir cuántas horas se quedó trasnochando, o cuántas horas extra hizo al mes, o la única adicción bien vista aparentemente es ser trabajólico, porque nadie dice, yo soy alcohólico y estoy orgulloso de ello. No, nadie dice eso. Pero cuando uno dice que es trabajólico, como que es socialmente aceptable. Yo creo que estamos muy equivocados. Hay que reivindicar el trabajo, reivindicar la siesta probablemente, y ponerlo en el lugar que corresponde. Tener tiempo de descanso nos permite hacer un mejor trabajo en el futuro. Y está comprobado, ¿saben por qué? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el séptimo día será santificado para el Señor y también para descansar. Es el día de descanso. Avancemos. Entonces, Nehemías tenía certeza de su llamado. Él sabía el respaldo que tenía del rey que lo había enviado, también sabía la capacitación que Dios le había dado, porque trabajar al lado del rey en ese tiempo era una cosa impresionante. Sabía estrategias políticas, etcétera. Pero él fue, como dije, bastante realista. Necesitaba saber desde dónde partía. Necesitaba saber cuál era la tarea que tenía que hacer en el lugar. No partió con las ideas como debería ser Jerusalén. Él sabía que Jerusalén debía lograr reconstruir y poner las puertas, pero él partió con lo que tenía. Es como Dios parte con cada uno de nosotros. Philip Yancey dice, Dios nos ama tanto que nos recibe tal como hemos venido, pero nos ama mucho más como para dejarnos como hemos llegado. Es lo que hace el Señor con nosotros. Entonces, necesitamos ese realismo. ¿En qué sentido? En saber quiénes somos, en saber qué es lo que nos falta y en saber en el Dios que hemos creído para la reconstrucción de nuestra propia espiritualidad. Necesitamos saber y ser honestos. Necesitamos hacer ese recorrido que hizo Nehemías en términos introspectivos, de ver quiénes somos y de verlo a la luz de la Escritura, porque no somos simplemente pecadores, miserables, etc. Somos pecadores restaurados, regenerados, vueltos a la comunión con Dios, etc., que necesitamos cada día de nuestro Señor. Entonces, seamos realistas en cuanto a nuestra condición delante de Dios. En segundo lugar, recluta a los aliados. Fue dando información en la medida que era prudente, según él creía, ¿cierto? Lo dio parceladamente. Él tuvo 8 meses de preparación, ya sea orando, preparando, etc. Nehemías dice que no le dijo a ningún judío. Él se guardó absolutamente a qué había llegado, pero claramente él sabía a qué iba. El versículo 17 hace ver la situación a ellos. Les dice, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Nehemías una vez más se identifica, porque es nuestra desgracia que nuestra ciudad esté de esta manera. Y también los responsabiliza. También ustedes son testigos de esto, de nuestra desgracia. Este es un problema que es común. Este es un problema que es comunitario. Este no es un problema personal. Este es un problema de todos. Y Nehemías va y anima a los líderes. ¿Para qué? Llamándolos a la reconstrucción. Anímense. El Señor está con nosotros. Y luego dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey le había dicho.
Fíjense que en el versículo 12 aparece que no le dijo lo que Dios le había mandado hacer por Jerusalén, ¿cierto? Luego vemos el versículo 18, donde también aparece la poderosa mano de Dios. Es un relato teocéntrico, es el Señor el protagonista de esta historia y no Nehemías. Le contó cómo la bondadosa mano de Dios había estado con él. Entonces, ese testimonio fue tremendamente importante porque no solo los responsabiliza, sino que los anima a reconstruir y les testificó lo que Dios ha hecho. Entonces, al contarle la historia de cómo el Señor había mandado a estos hombres a contarle la situación de Jerusalén, cómo después él se dirige al propio rey diciéndole, oiga, mire, esta es la situación y yo quiero esto, 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 esto y esto. Y el rey le dice sí a todo. La pregunta implícita está aquí que dice, entonces, si Dios me ayudó en todo esto, y este es el testimonio de Nehemías, ¿cómo no nos va a seguir ayudando? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer como congregación. Hoy día tendremos modificación seguramente en los consejos de la iglesia, en el consistorio, en la junta diaconal. Tendremos también una oportunidad de conocer un proyecto más a fondo, ya lo conocemos. Y mi pregunta es, si el Señor ha estado con nosotros en estos 10 u 11 años, desde el año del terremoto, ¿ya? Desde noviembre, no, del año anterior del terremoto, desde noviembre del 2009, que comenzamos nuestros cultos públicos como congregación y avanzada de la Quinta Iglesia. Y luego desde el 2013, de octubre de 2013, como iglesia organizada. Si el Señor nos ha ayudado hasta ahora, con todos los problemas, vicisitudes, aciertos, errores que hemos tenido, la pregunta es, ¿por qué no nos va a seguir ayudando? ¿Por qué no va a seguir con nosotros? ¿Por qué si hemos crecido 10 veces en este tiempo, en términos numéricos? Un crecimiento inusitado en nuestro contexto. ¿Por qué no nos va a seguir ayudando el Señor? Si hoy día somos miembros en total alrededor de 140, la pregunta es, ¿por qué no podemos ser, no sé, 1400? No hay razón por qué no. Estamos en una comuna en la que habita el 10% de la región metropolitana. Más de 700.000 habitantes. ¿Por qué el Señor nos va a seguir usando? Si nos disponemos en sus manos. Si estamos dispuestos a hacer la obra y a trabajar. Eso depende también de nosotros. ¿En qué sentido? Después de conocer nuestra propia historia personal, comunitaria, perdón, como iglesia. Y les decimos, y les digo, hermanos, trabajemos por el reino de Dios. Así el Señor nos ha usado. Así el Señor nos ha bendecido. Así ha actuado por medio de nosotros. La respuesta es entonces, manos a la obra. Manos a la obra. Y no se quedaron allí. La siguiente frase es que unieron la acción a la palabra. O sea, no se quedaron simplemente en decir, amén, sí, Señor, vénganos tu reino. No. Lo que el Señor está pidiéndonos es que pongamos manos a la obra de verdad. Los aliados debían dejar sus quehaceres. Debían abandonar algunas cosas para poder trabajar en la obra de la reconstrucción. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dejar?
¿Cuánto estamos dispuestos a negarnos? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar en términos económicos, de nuestros dones, tiempo? Porque, queridos hermanos, el postular a un oficialato es negarse. El ser presbítero o diácono de la iglesia es quitarle algo de tiempo a la familia. Es quitarle un poco de tiempo al descanso, un poco de tiempo a la entretención. Considere eso si usted no es oficial de la iglesia. Considere eso respecto al trabajo de sus hermanos. Cuando uno simplemente es asistente a un grupo pequeño, por ejemplo, es un espacio lindo, reconfortable y edificante. Pero quien dirige el grupo pequeño tiene que invertir más tiempo que la mera reunión. Y así para adelante, todos los que tienen cierta responsabilidad. Entonces, ¿qué está dispuesto a dejar? No está dispuesto a dejar nada. Es posible. Sea honesto con el Señor. Eso sí que lo va a transformar en un siervo infiel, en un testigo infiel. Ustedes me serán testigos. Punto. Y quien testifique será un siervo fiel, un testigo fiel. Quien no lo haga será también un testigo, pero un testigo infiel. En tercer y último lugar, enfrentar la oposición es la siguiente estrategia. ¿Y cómo la enfrenta? Del 19 al 20. ¿En qué consiste la oposición? La oposición es una estrategia usada hasta el día de hoy. Primero, la ridiculización, la burla, para bajar la moral, y luego la amenaza solapada. Son las dos cosas que hacen estos hombres, ¿cierto? Que eran gobernantes de las regiones aledañas. Le dice, esta es la pregunta que le hacen, pero ¿qué están haciendo? Primero, perdón, dice, que se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. Se burlaron de nosotros. Palabras ofensivas, probablemente sacaron cosas a lo mejor históricas. Recuerden que allí los samaritanos, creo que sí, Sanbalat era el de Samaria, el gobernante de Samaria, están fuera porque ellos no tienen raigambre en Jerusalén, como dice el propio Nehemías. Ellos están burlándose e infundiendo temor, y un temor político. Porque miren, la amenaza es solapada. Les dice, ¿acaso pretenden rebelarse contra el rey? Entonces, ya les dije, no es religioso. El hacer la muralla era, ¿ustedes quieren independizarse? ¿Ustedes quieren salir de esta confederación, de este imperio? Sin saber seguramente lo que había hablado Nehemías con el rey. Pero seguramente los más débiles dijeron, wow, sí, parece que tenemos que salir, tenemos que dejar de hacer esto. ¿Saben qué? La presión política es muy eficiente para acallar o para amordazar a aquellos que tienen que decir algo o a aquellos que quieren hacer algo. ¿Por qué les digo? ¿Por qué digo esto? Primero, el otro día estaba escuchando a Fernando Villegas en su programa de comentario de actualidad en su canal de YouTube, y dice que un periodista de algún lugar le mandó una carta explicando los motivos de por qué razón él ya no iba a guardar más silencio. Porque dice que este periodista le escribe diciéndole que cada vez que él tenía una opinión disidente respecto a cuestiones morales, a cuestiones políticas, etcétera, y que no eran políticamente correctas, él debía callar. ¿Por qué? Porque era sancionado con el repudio social de cómo se le ocurre creer o adherir a ciertas opiniones o creencias determinadas. Hágase la siguiente pregunta. Este periodista se cansó de callarse y dice,
desde ahora en adelante voy a expresar lo que pienso, porque las palabras son palabras. Y si alguien quiere opinar algo, bueno, todos los demás en esa reunión tendremos la libertad de opinar también lo que creemos. Pero claramente no sucede así. Entonces, hay una amenaza política. Queridos, evangélicos y pastores están siendo ya procesados y encarcelados por oponerse al sistema. ¿Vamos a ser antisistema en ese sentido o no? ¿Vamos a nadar contra la corriente o no? ¿O simplemente nos vamos a guardar silencio cuando nuestras opiniones podrían también influenciar a otros? Hay cosas que están de moda y nosotros preferimos no tocar la moda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar cómo ese periodista se cansó y quiere usar su derecho a la libre expresión? ¿O vamos a seguir callados? Respecto a qué creemos, respecto a todas las cuestiones que en el mundo se están hablando. El Evangelio tiene una respuesta para todo lo que está pasando. Pero ¿está dispuesto usted a alzar la voz, a dar testimonio? ¿O va a seguir permitiendo que se burlen y lo desmoralicen con amenazas políticas? Debemos extender el reino y hablar la verdad donde estemos. La respuesta no fue en base a las capacidades, no fue que yo soy bacán y no. Nehemías le dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Y ahí está. Hemos sido llamados a algo. Él fue llamado a algo y sabía que el Señor le iba a conceder salir adelante. ¿Tenemos la misma convicción? ¿Estamos dispuestos a poner las cosas en su lugar como lo hizo Nehemías? Nehemías pone las cosas en su lugar. Dios como gestor, como mandante de esta obra, ¿cierto? El contratista era Nehemías, quien iba a dirigir, el capataz. El resto de las personas iban a ser los ejecutantes de la obra. Y los paganos iban a estar fuera. Nehemías en este texto pone todo en su lugar. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Pone a todo el mundo en su lugar. ¿Haremos lo mismo? ¿Pondremos a Dios en primer lugar? Y nosotros como ejecutores y mandatados a realizar la obra de Dios. Nehemías lo tenía muy claro. Es necesario que la iglesia de hoy tenga esa misma claridad. Y para concluir, Jesús vino, queridos hermanos, a un lugar de murallas destruidas. Él vino a una sociedad específica en Jerusalén, en Israel, donde había decadencia, donde se habían abandonado los principios de la ley de Moisés, donde la gente no respetaba la ley, donde los fariseos habían incluido un montón de otras normas humanas y cargando al pueblo con esas exigencias. El Señor vino a un lugar de murallas caídas, de puertas incendiadas, a un mundo caído. Pero desde allí comienza e inicia su reino. El reino está entre ustedes. El reino se ha acercado, el reino ha llegado. Así lo hizo el Señor. Jesús ya nos ha reclutado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ser un obrero sacando la vuelta? ¿Va a ser un obrero flojo? ¿O va a ser un obrero que hace mal, que pone mal los ladrillos?
que está de malas ganas trabajando? ¿O va a ser un obrero feliz, gozoso de servir al Rey, de participar de esta obra de reconstrucción? Que ya no es reconstrucción de unos muros, sino que es reconstrucción de un cosmos, de la creación completa, de la redención de la cultura, de todo. Claramente no lo lograremos en esta vida, pero para eso estamos trabajando, para cuando el Señor venga, todo sea recuperado para Él. Queridos, Jesús enfrentó oposición. Nada nuevo nos va a pasar cuando tengamos oposición. De hecho, Jesús dice que seremos bienaventurados los que por su causa son calumniados, mintiendo. Tenemos una alegría y una bienaventuranza respecto a la persecución. La iglesia recibió persecución, la iglesia recibe persecución, la iglesia va a seguir recibiendo persecución. De hecho, podemos ver en el Apocalipsis que la iglesia en el capítulo 11 está casi muerta antes de la venida del Señor. Su influencia es nula. Y hacen fiesta porque los principios de la fe cristiana han sido puestos en la basura. Pero en ese minuto, cuando todos nos creían muertos y se daban regalos por ello, dice Apocalipsis, vendrá el Señor y levantará a los suyos. La iglesia sigue firme y adelante. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ánimo, queridos hermanos. Ánimo. Manos a la obra. Unamos entonces la acción a la palabra. Oremos.